agradecer la invitación para hablar de un tema que pues, prácticamente en el día a día y en la consulta pues llevo, porque desde que terminé la residencia y mi primer sitio donde estuve trabajando fue en un ambulatorio en Aranjuez, pues ves el sufrimiento de los pacientes con migraña, que son prácticamente un tercio de los pacientes que vienen a las consultas de neurología. Y en cierta manera pues ves que es una patología que desde el punto de vista social tiene una consideración relativamente baja y sin embargo la incapacidad que generan los enfermos es mucho mayor que otras enfermedades que quizá tienen una difusión social. Por esta razón siempre me han gustado las cefaleas, como igual que el doctor Ezpeleta forma parte del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Desde la vocalía de comunicación nos encargamos de hacer una promoción en la sociedad dentro de las posibilidades de una sociedad científica. En el conocimiento de las cefaleas organizamos cursos de formación a los neurólogos y también en colaboración con los médicos de atención primaria para que el conocimiento de la cefalea difunda en la sociedad, y ahora mismo tengo una unidad más o menos específica en el Hospital Clínico donde veo a los pacientes con dolor de cabeza, que el problema que tiene, como casi todo lo que ocurre en la seguridad social, es que llega un momento en que hay tantos pacientes que las listas de espera son brutales, y yo creo que un enfermo con una migraña de difícil tratamiento, una cefalea en racimos, no puede esperar el tiempo que en muchas ocasiones se disponen en las consultas de la seguridad social. Entonces yo creo que el tema que me han puesto es un tema extremadamente interesante. De hecho, tengo que volver a dar el agradecimiento no solamente por la organización del Congreso, sino porque me hayan permitido hablar de este tema, porque siempre el futuro lo vemos con esperanza. Pero quiero transmitir dos ideas en la charla de hoy, sino que el futuro nos trae esperanza, pero también tenemos que tener esperanza en el presente. Es decir, en el momento actual tenemos muchos tratamientos y si se hacen las cosas de una manera adecuada, la mayoría de nuestros pacientes van a poder hacer una vida normal, que es ahora mismo el objetivo que buscamos con la mayoría de los enfermos que tienen dolor de cabeza. Esto es una especie de resumen de lo que vamos a hablar, una mirada al presente. Hablaremos de lo importante que es individualizar el tratamiento en los pacientes con dolores de cabeza. El formar e informar. Un paciente formado es totalmente distinto que un paciente que no está formado. Los miedos que tienen, cuándo se deben tomar la medicación, el reconocer los síntomas es un punto clave. El colaborar en la difusión de la enfermedad y que la sociedad se conciencie. No hay nada peor para un migrañoso que le digan: por un dolor de cabeza has dejado de venir a trabajar. Es decir, sabiendo que la OMS lo clasifica con un 7, que es la máxima incapacidad que se produce, igual que os han comentado previamente, una tetraplegia o una ceguera. Difundir los conocimientos para que en casi todos los sitios haya neurólogos o especialistas que traten adecuadamente la cefalea, y una realidad en el horizonte, y esta realidad la podemos dividir en los dos aspectos habituales en el tratamiento de los dolores de cabeza: el tratamiento de las crisis de dolor de cabeza y algo fundamental que es el tratamiento preventivo para disminuir la frecuencia y la intensidad de estas crisis. Y luego tenemos un futuro impredecible, es decir, ¿qué puede venir en un futuro? Va a venir muchísimas cosas, pero algunas de ellas revoluciones que a lo mejor no tenemos conocimiento ahora mismo que puedan aparecer. A modo de introducción, ¿cuál es el problema de los pacientes con dolores de cabeza? El primer problema es un problema diagnóstico y otro terapéutico, y este es un punto que, aunque estamos en un foro de pacientes, quiero remarcar. Hay muchos pacientes que no están bien diagnosticados de su dolor de cabeza y el problema de la no respuesta terapéutica es que no se sabe lo que tienen o que se cree que tienen una cosa distinta. Y en este sentido hay una cefalea, por ejemplo, que se llama hemicrania continua, que es infrecuente pero que aparece en la sociedad, que son enfermos que les duele solo un lado de la cabeza durante años y años. Les tratan como migraña, se han probado todos los fármacos hasta que llegan a una consulta y un médico le dice: esto es una hemicrania continua, vamos a probar la indometacina. Se la da y se le quita el dolor de cabeza. Después, como algún paciente que he tenido yo, de 5 años tomando todo tipo de fármacos. Con esto lo que quiero transmitir es que a veces la falta de respuesta terapéutica es en un diagnóstico inadecuado, y siempre decimos los neurólogos que la mejor prueba complementaria para un paciente con dolor de cabeza que no sabemos qué dolor de cabeza es exactamente el que tiene es repetir la historia clínica. Es mucho mejor que pedir pruebas de imagen como resonancia o TAC. La historia clínica nos va a dar el diagnóstico de la mayoría de los pacientes. Y por otro lado, los problemas terapéuticos. Y estos problemas terapéuticos van a ser debidos fundamentalmente a dos situaciones. Uno, una alta frecuencia de crisis. Esto en el caso de la migraña es algo horrible. Los pacientes que tienen crisis de migraña todas las semanas no pueden hacer una vida normal y muchas veces nos centramos en el trabajo. Es que claro, no rindo en el trabajo, no es un problema solo de rendir en el trabajo, es que tú tienes una pareja y no puedes ir al cine o no te puedes ir a tomar un vino con los amigos o no puedes trasnochar una noche por la incapacidad que te va a generar al día siguiente o incluso en ese mismo día el dolor de cabeza. Y otro punto es la mala respuesta a la medicación. Esto en ocasiones llega a desesperar a los enfermos. Es decir, yo he probado todos los fármacos, no me van a poder solucionar mi problema, no voy a volver a ir al médico, me voy a tomar lo que yo quiera.
Y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, que es en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente hoy, ¿qué podemos hacer? Primero, nunca nos tenemos que olvidar de otras medidas. Y aquí también, como estamos en un foro de pacientes, quiero transmitir una idea. Es decir, las dietas tienen sentido en un 20% de los migrañosos en los que al menos un producto les puede producir dolor de cabeza, pero la mayoría de los enfermos migrañosos no les desencadena su dolor de cabeza un producto de la dieta. Con lo cual, muchas veces los médicos, los primeros, o en revistas de difusión general, se ponen unas listas de sustancias o de alimentos que no deben tomar los migrañosos, y es mentira. Algún migrañoso no debe tomar alguno de esos medicamentos, está bien conocerlos para reconocerlos, pero no para prescindir de todos ellos, porque bastante tendría un migrañoso con sus dolores de cabeza si encima se tiene que privar de cítricos, frutos secos, chocolate, quesos curados, etcétera. Es decir, no todos los migrañosos les va a desencadenar el vino, por ejemplo, una crisis. Otras medidas que se pueden utilizar son técnicas de relajación, pero en esto hay que tener cuidado. La migraña no se produce porque uno esté estresado. La migraña es un estado que tiene uno en el que el estrés es un desencadenante. Y en la sociedad actual es muy fácil decir, no tienes que estar estresado. Pero ¿quién no está estresado en la sociedad actual? Casi el intentar no estar estresado todavía te genera más estrés. Con lo cual, estos términos que a veces utilizamos de situaciones habituales, yo creo que los tenemos que considerar con cierta escepticismo. En cuanto al tratamiento farmacológico, prácticamente siempre deberemos buscar un tratamiento adecuado para las crisis de nuestro paciente, y en ocasiones van a tener indicación de tratamiento preventivo, y cuando está indicado se debe poner porque va a mejorar muchísimo a nuestros enfermos. Vamos a empezar por el tratamiento de las crisis, y antes de mirar el futuro creo que debemos hacer una mirada al presente. Y esta es una idea que quiero transmitir. Con lo que tenemos ahora se puede hacer mucho, lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Lo que viene en el futuro nos va a aportar más, pero en el presente podemos hacer las cosas muy bien con los fármacos que disponemos. Y un pequeño porcentaje de pacientes van a requerir otro tipo de tratamientos distintos. Y yo creo que el punto fundamental del tratamiento de los pacientes con cefaleas, y más concretamente los pacientes con migraña, pero la cefalea en general, es individualizar. No tiene ningún sentido en el siglo XXI que nosotros elijamos nuestra ropa por el color y que nuestro médico no elija un tratamiento específico acorde con nosotros y que todos los pacientes se vayan exactamente con el mismo tratamiento de la consulta del neurólogo. No tiene ningún sentido, porque no todos los fármacos son iguales. Y es nuestra obligación optimizar los resultados, dependiendo no solamente de las características de cada paciente, sino de las características de la crisis de cada paciente. Podemos hacer un traje a medida a nuestro enfermo y a lo mejor no va a ser bueno, pero tenemos muchas más posibilidades de mejorar a este enfermo. Podemos controlar la migraña en la mayoría de los casos, pero tenemos que tener una cosa clara. Actualmente, en el presente, existe un futuro también, que es el utilizar adecuadamente los fármacos de los que disponemos. Y tenemos que ser distintos, es decir, si el ser humano es distinto, el tratamiento a esa persona tiene que ser distinto. No es lo mismo una mujer de 27 años que viene a mi consulta y hace un determinado trabajo, a lo mejor que un paciente de 40 años. Ni el tratamiento de las crisis ni el tratamiento preventivo que le vamos a poner. Los triptanes los conocéis todos, no son todos iguales. Los hay más potentes, menos potentes, con más efectos secundarios, menos efectos secundarios, por unas vías de administración, otras vías de administración. ¿Con esto qué quiero decir? Que el que uno no responda a un triptán, como sabéis todos, no quiere decir que no vaya a responder a otro triptán. Es decir, se deben probar. Y que una crisis no responda a una vía de administración no quiere decir que no vaya a responder a otra. Es decir, dentro de lo que tenemos podemos diseñar el tratamiento para nuestros pacientes. Los AINES son útiles, sí. Hay enfermos en los que los AINES son muy útiles. No tenemos que desechar fármacos como el ibuprofeno y el naproxeno, porque en algunos enfermos de migraña siguen siendo unos fármacos extremadamente útiles. Estamos hablando del presente, a veces asociados con antieméticos, la eficacia va a ser mayor. Aquí tenéis una diapositiva donde expreso la variabilidad que hay entre los distintos triptanes que utilizamos actualmente para el tratamiento de la migraña y cómo podemos diseñar un tratamiento acorde a nuestro paciente. Y seguimos en el presente. ¿Qué podemos hacer cuando no es eficaz en el momento actual? Cambiar de triptán, poner el tratamiento precoz, que sabéis que ahora se ha puesto muy de moda, duplicar la dosis, asociar una INE, que a veces la asociación de un triptán y una INE va a mejorar la respuesta en los pacientes, o utilizar formulaciones no orales. Y este es un punto que me parece fundamental. También podemos formar al paciente. Con los fármacos que hay ahora, otros fármacos, podemos ayudar a nuestros enfermos con migraña también. El uso de los neurolépticos, atípicos o no atípicos, ha demostrado que es útil en estatus migrañoso. Los corticoides, aunque hay un estudio reciente que dice que no, la experiencia habitual es que sí son eficaces. La asociación de antieméticos en algunos enfermos, los preventivos.
Pero ¿existe algo más que los triptanes? Durante mucho tiempo, en las charlas que hacíamos monográficas de cefaleas, bien en Europa, en la Sociedad Española de Neurología, parecía que los triptanes era lo último que había en el tratamiento de las crisis, pero ahora mismo parece que hay algo más. ¿Qué tenemos en el futuro? Pues en el futuro inmediato tenemos los antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que ya ha terminado la fase 3, y aunque los resultados todavía no se pueden comunicar, la sensación que tenemos algunos investigadores que hemos participado en el estudio es que van a ser unos fármacos al menos igual de eficaces que los triptanes, lo cual no es poco. Unos nuevos antagonistas de receptores de la serotonina que están actualmente en investigación y también inhibidores de la síntesis del óxido nítrico. Todo esto se basa un poco, es decir, ¿por qué se hacen este tipo de fármacos? ¿Cómo investigamos en la migraña? Pues investigamos basados en la fisiopatología, por qué se produce el dolor de cabeza en los pacientes migrañosos. Tenemos muchos conocimientos ahora, es decir, en los últimos 10 años probablemente hemos avanzado más en el conocimiento de la migraña que en los 2000 años anteriores. ¿Esto qué nos hace? Nos hace estar en un sitio privilegiado para poder diseñar nuevos fármacos y nuevos tratamientos para nuestros enfermos. Sabemos cómo el óxido nítrico tiene una participación en la génesis de la migraña y cómo participa también el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, posiblemente por liberación de las células situadas en el trigémino, produciendo una inflamación. Hubo mucha discusión en los estudios que se hicieron midiendo en pacientes migrañosos el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, bien en la yugular o bien en una vena antebraquial, a ver si estaba aumentada o no en los enfermos, pero lo que sí que parece que están demostrando los estudios que se están haciendo con el inhibidor es que independientemente de que estén aumentados, que sí que lo están, parece que estos fármacos pueden ser útiles para nuestros pacientes. Y tenemos más, es decir, sabemos la sensibilización que puede ocurrir en los enfermos con el fenómeno de la alodinia, que ahora se le está quitando importancia, que antes tenía mucha más, que nos puede ayudar a saber cuándo tenemos que poner los fármacos o crear nuevas dianas terapéuticas en nuestros enfermos. Entonces yo creo que los inhibidores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina podemos decir que son una realidad próxima, no es el futuro. Posiblemente después de que se sepan ya definitivamente los resultados de la fase 3 y del protocolo 011, que como les he comentado pudimos participar y que la sensación es que los resultados van a ser positivos, pues dispongamos de un nuevo fármaco para el tratamiento de las crisis de los pacientes con migraña. Y esto es un cambio, es decir, hasta ahora teníamos AINES como inespecíficos, analgésicos habituales como inespecíficos, teníamos clásicamente los ergóticos, que cada vez utilizamos menos por los efectos secundarios que tienen, porque son un fármaco un poco más sucios, que son específicos. Salen los triptanes como un fármaco diseñado para tratar la migraña, como un fármaco específico, pero ahora aparece un nuevo grupo de fármacos, al menos un fármaco que pertenece a un nuevo grupo y nos abre una nueva prueba, una nueva puerta a la esperanza y al tratamiento de las crisis de nuestros pacientes de una manera distinta. Y esto se ha visto porque también en modelos en ratón se ve que las células del trigémino pueden liberar el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Podía ser inhibida también con los triptanes, pero nosotros lo que podemos hacer con estos fármacos es inhibirlos directamente. ¿Qué otros tenemos? Pues los que os he comentado previamente, que están todavía en fase de investigación. Hay algo que vemos siempre cuando los clínicos miramos hacia la investigación, vemos que fármacos que en principio parecían que iban a ser excelentes por su diseño y por la fisiopatología de una enfermedad, luego no son exactamente tan buenos como a priori parecía. Pero lo que sí que podemos decir es que después de haber hecho las fases y los estudios, sí se demuestra la eficacia de alguno de ellos y nos pueden abrir nuevos tratamientos para mejorar a nuestros enfermos. Y también quiero transmitir una idea, es decir, la migraña, hablamos de la migraña, pero cada paciente es totalmente distinto y posiblemente si pasamos una encuesta aquí a todos los que estamos presentes, los que tengan migraña, habrá algunos que han respondido al sumatriptán, otros han respondido al rizatriptán, otros no han respondido a un triptán, otros han respondido a INES, es decir, el buscar un fármaco panacea que vaya a tratar las crisis de todos los enfermos, en mi opinión personal como neurólogo, es algo poco probable. Lo que tendremos que encontrar son fármacos que puedan tratar a distintos grupos de pacientes. De hecho, hay pacientes que mejoran mucho y se asocia una INE a un triptán, otros mejoran mucho con los neurolépticos, es decir, poder diseñar un tratamiento específico para cada paciente, porque nosotros no tratamos enfermedades, sino tratamos enfermos. Y un punto fundamental es el tratamiento preventivo, y aquí también hablaremos posteriormente de las novedades, pero también podemos hablar del presente. Y el presente, por ejemplo, en España hace unos años es que solamente el 6% de los pacientes con migraña tomaban tratamiento preventivo, que si lo comparamos con estudios hechos en otros países es un porcentaje bajísimo y de lo que nos está hablando es que no estamos tratando bien a nuestros pacientes con migraña.
Podemos infiltrar los puntos dolorosos. Hay enfermos que tienen un punto tender clarísimo y si no le quitas esa zona de dolor nunca va a mejorar de su migraña. O, por ejemplo, la trocleitis, la trocleodinia. En ocasiones tenemos que poner corticoides a nuestros enfermos. Tienen inflamada la tróclea y mejoran de la migraña y mejoran de la tróclea, porque un dolor periférico continuo puede cronificar la migraña de un enfermo. Técnicas de biofeedback que vamos a instalar en breve en nuestro hospital y que hay en otros sitios donde están disponibles, y otros tratamientos que se pueden probar con los enfermos. Pero esto es el presente, que es mucho y que muchas veces no utilizamos todos estos recursos. Por eso digo que a veces en el presente también hay parte del futuro. ¿Pero qué tenemos también? Pues tenemos más nuevos neuromoduladores. Van a salir fármacos que están en fase 3 para la epilepsia y para el tratamiento del dolor, que podrían ser útiles para la migraña. La estimulación magnética transcraneal, que se utiliza en algunos sitios, que en cortes de pacientes podrían ser útil. También vamos a empezar un estudio con magnetoencefalografía y estimulación magnética en el clínico en pacientes con migraña crónica. La toxina botulínica que estamos utilizando, y aquí es lo mismo. Lo importante es la selección adecuada del paciente. Si cogemos a todos los pacientes y les ponemos toxina, estamos haciendo muy mal las cosas. Hay que seleccionar muy bien al paciente, y las técnicas quirúrgicas. Los nuevos moduladores, tenemos que buscar fármacos, y yo creo que aquí, igual que en la epilepsia, deben ser eficaces en pacientes refractarios. Por lo menos en los primeros ensayos no tiene sentido que lo utilicemos en enfermos que pueden responder a otros fármacos, porque lo primero es tratar al paciente y no descubrir nuevos fármacos. Pero en los refractarios sí se pueden hacer ensayos una vez que han demostrado su eficacia y su seguridad. Fundamental que tengan un perfil suave de efectos secundarios, y aquí podemos tener fármacos que igual no son más eficaces que los anteriores, pero sí tienen menos efectos secundarios y pueden ser útiles para nuestros pacientes. Probar las combinaciones de los fármacos existentes y buscar una relación entre una migraña y un fármaco específico, que ahora mismo no lo tenemos. No tenemos ningún marcador biológico para decir si una persona va a responder mejor a un fármaco o a otro. En un futuro a lo mejor somos capaces de tenerlo. La estimulación magnética, que ya os he comentado previamente, hay estudios que parece que puede ser útil, pero ¿qué ocurre? Cada persona hace la estimulación como cree conveniente, con lo cual no se pueden generalizar los resultados, y utilizar el placebo en estos estudios es relativamente difícil. Como todo, se debe seleccionar bien a los pacientes, y lo que vamos a hacer nosotros es ver si cambia la hipersensibilidad a la corteza que tienen los pacientes migrañosos frente a la luz, no solamente por la fotofobia que en intercrisis tendréis muchos de vosotros, sino también en los estudios se ve que se activa con más facilidad la corteza occipital en los pacientes con migraña frente a estímulos visuales relacionados con los controles. La toxina botulínica es algo que está muy de moda, y siempre hay que tener cuidado con las cosas que están de moda para no utilizarla en exceso. Como sabéis, es una toxina y lo que hace es evitar la degranulación. Esta era la técnica que se utilizaba inicialmente, pinchando fundamentalmente en distintos puntos, un poco la copia que hemos hecho de los médicos que trataban la distonía. Ahora mismo parece que los pacientes que más van a responder son los que tienen una migraña crónica, generalmente micraneal y con algún punto tender. Y yo en mis últimos pacientes le estoy pinchando sobre todo la zona posterior, y los resultados que tengo son de una eficacia aproximadamente del 60%. Hay compañeros que me han dicho que tiene una eficacia del 90%, a mí me cuesta creérmelo, y otros compañeros que dicen que no es eficaz, también me cuesta creérmelo. Evidentemente, si pinchamos cefaleas tensionales no va a ser eficaz, porque no ha demostrado su eficacia en la cefalea tensional, aunque por el mecanismo de acción todos nos podríamos imaginar que era donde iba a ser más eficaz este fármaco. Parece que lo que hace es, hay un transporte axonal retrógrado, y por una serie de mecanismos lo que conseguiríamos es una inhibición de la liberación de la sustancia P, una nueva modulación de las zonas del dolor. Exactamente no sabemos, pero nos imaginamos que es por el transporte axonal retrógrado por el que se producía el efecto de la toxina, porque el efecto local en principio no tendría por qué mejorar a los pacientes con migraña. Otro punto que está muy de moda son los estimuladores del nervio suboccipital, y es verdad que hay pacientes que mejoran migrañas crónicas refractarias colocándoles un estimulador en el nervio suboccipital justo en la zona posterior. No hace falta hacer una craniectomía, es una cirugía relativamente sencilla. De hecho, en Estados Unidos acaban de diseñar un estimulador de un tamaño muy pequeñito que prácticamente no hay que hacer cicatriz al paciente y se pone con mucha facilidad. Lo que habrá que ver es si es tan eficaz como los que estamos utilizando ahora, y bien seleccionados los enfermos. Y repito esto, lo fundamental para la respuesta a un tratamiento es la selección adecuada del paciente. Con los pacientes bien seleccionados los resultados pueden ser buenos. Problemas, infección, estamos colocando un cuerpo extraño, rechazo, e incluso se pueden partir a veces los electrodos. Ahora mismo se están colocando en Madrid, se están colocando en Salamanca, se están colocando en Valencia y se están colocando en Oviedo. Es decir, en España tenemos sitios más o menos de referencia donde en pacientes bien seleccionados se les podría colocar un estimulador para mejorar su migraña. Hay que tenerlo puesto un tiempo y ver si realmente es eficaz o no en ese enfermo. Si no es eficaz, no hay que dejarlo. Se quita el estimulador.
Y este es un artículo que se ha publicado en Encefalalgia, no, este es el de Gosby, este es del 2002, que ve cómo hay cambios en el PET entre los pacientes que tienen el estimulador y no. Es decir, que no solamente el paciente mejora, sino se ven cambios en las zonas que se activan. Esto de la neuroimagen, y también lo quiero decir porque hubo mucha propaganda, no es que hayamos encontrado los núcleos de la migraña o los núcleos de la cefalea en racimo, es que hemos encontrado estructuras que participan en la migraña y en la cefalea en racimos, pero que se activen en las pruebas de neuroimagen funcional no quiere decir que sean el origen del dolor de la migraña, sino simplemente que participan en la aparición del dolor de la migraña. La técnica, como os he comentado, es muy sencilla, del estimulador suboccipital. Y luego, para otro tipo de dolor de cabeza, que es la cefalea en racimos, que no sé si hay algún paciente aquí con cefalea en racimos, son útiles también los estimuladores del nervio suboccipital y en los estudios ha demostrado su eficacia y es un primer paso, pero en los pacientes refractarios al tratamiento y al estimulador suboccipital existe una nueva técnica que es colocar un estimulador en la zona del hipocampo, en la zona del hipotálamo, y como veis en los estudios de neuroimagen se veía que se activaba, ya lo colocaron los italianos por primera vez y se ve que los pacientes mejoran. El problema que hay es que se colocaba unilateral y el paciente empezaba a desarrollar dolor contralateral, en el lado contrario al que había tenido sus crisis de cefalea en racimos, y actualmente se tiende a colocar de manera bilateral en la mayoría de los pacientes con cefalea en racimos refractaria. Y repito, refractaria al tratamiento. No sé si habéis visto la foto, alguno de vosotros, del primer paciente que pusieron un estimulador de una cefalea en racimos con un edema palpebral brutal, que solamente viendo la foto entiendes que le hayan colocado un estimulador por primera vez porque posiblemente ese paciente no podía vivir de manera normal. Y aquí más que nunca, por el riesgo que tiene esta cirugía, de hecho ha fallecido un paciente por una hemorragia cerebral colocándose un estimulador para una cefalea en racimos, debe ser absolutamente seleccionados los casos. Existe un riesgo quirúrgico y mi opinión es que solamente se va a hacer unidades especializadas en cefaleas y que además tengan experiencia en cirugía del Parkinson, que sabéis que esta técnica ha derivado de la cirugía de estimulación del Parkinson. Aquí tenéis los resultados de la serie, este es el que sí se ha publicado en Encefalalgia en marzo de este año, donde dicen que son técnicas, después de un estudio multicéntrico, que son técnicas útiles con los pacientes bien seleccionados, con lo cual es algo más que podemos aportar a la cefalea en racimos, que es una de las cefaleas más intensas que existen. Y esto es un resumen de lo que os quería hablar, y yo quiero transmitir esta idea. No estamos hablando ahora mismo de esperanza, sino estamos hablando de realidades. Nada de lo que he contado hoy son imaginaciones de ciencia ficción de lo que pueda aparecer en un futuro. Todo lo que he dicho hoy son cosas que disponemos, la mayoría de ellas, o que en un futuro próximo vamos a tener. Con lo cual, la idea que quiero transmitiros a todos vosotros, e intento, dentro de lo que puedo, transmitir en mi consulta, es que podemos hacer muchísimo por los pacientes con migraña en el día de hoy y dentro de poco podremos hacer todavía muchísimo más. Lo que es importante es tener en cuenta que cada paciente con migraña es distinto y tenemos que diseñar un tratamiento. Y la segunda parte fundamental es pactar unos resultados con el paciente y no crear falsas esperanzas, que en ocasiones la sensación de fracaso terapéutico es porque nosotros hemos dado la sensación que podemos curar la migraña o podemos mejorar mucho más a nuestros pacientes de lo que podemos hacer ahora, que es mucho, pero no es todo lo que nos gustaría. Muchas gracias.